¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. A vos. Encantadísimo de conocerte la cara, aunque sea por este medio. Sí, la verdad que sí, buenísimo. Eh, Creo que estamos siendo sumamente puntuales. Me encanta esto. Me encanta esto porque va en contra de la fama que hemos podido construir de impuntuales y otros defectos por los cuales se nos ha embanderado. Por las dudas, y antes que empecemos con el nudo de esto, eh, hay un tema que me da vuelta continuamente en el caso Inés Ulanovsky. A ver. Eh, Mira, todos los detalles del libro, desde el orden de los capítulos, la forma en que dispones, están para aplaudir mucho tiempo. Está muy, muy bueno, pero no quiero quedar como chupamedias de más. Eh, Me interesa mucho la relación que existe entre todo ese craneo, toda esa inteligencia puesta sobre eso, que es notable, absolutamente notable, con qué te fue pasando en la panza con todo esto. Es Mm, la panza, digo, en lo emocional, claro. porque es un libro emocionante, y eso te lo habrán hecho notar más de una vez. ¿Qué te Sí. pasó a vos? Que pareces tan inteligente y tan racional en las estructuras. ¿Qué te pasó a vos? Mira, no sé, no creo que sea tan inteligente, agradezco mucho el piropo, pero no creo. No, lo que me pasó con este libro, que me parece que pasó, es que tuve muy claro desde el minuto uno cuál era el libro que yo quería hacer. No fue mutando. La idea surgió como una especie de como son las ideas que surgen, uno no sabe bien cómo, y quedó muy claro cómo iba a ser el libro, desde el minuto uno. Yo fui teniendo libretas en las que iba mudando el proyecto según el año, digamos, porque no fue inmediato, no es que lo hice así rápidamente. Entonces yo tenía como la idea del libro ya anotada, tenía algunos de los capítulos que después efectivamente formaron parte, pero me faltaba, no sé, el 80% de las historias, y ahí estaba, digamos, la complejidad. Entonces, es un proyecto que empecé, abandoné, y finalmente lo hice. Con lo cual, me parece que eso que advertís vos tiene que ver con que estuvo muy pensado, no sé si bien pensado, pero durante mucho tiempo pensado, por lo menos, ¿no? Básicamente. Y con respecto a la otra pregunta, con la cuestión emotiva, yo encontré como un tono desde donde quería narrar cada historia. Me parecía que era por ese lado de la cuestión medio emotiva. A mí me surgió escribir, porque creo que o sea, me conmovían realmente las historias, y entonces me parece que yo era primero atravesada por la emoción, y después trataba de escribir con eso. Pero sí quiero decir que a mí me conmovieron, me afectaron, escribiendo, ¿no? La historia. Estaba involucrada, digamos, eso, afectivamente. Estuve leyendo otras de tus publicaciones. Conocía alguna de página. Conocía la crónica del viaje y que me encantó. Ah, sí. Y el- la manera en que te va creciendo el conflicto, cómo lo rematás, se parece en muchos casos a eso. En los capítulos, o en el Ujú. orden de los capítulos, ¿pensaste en eso? Eh, Sí, ¿Era parte de lo que estabas provocando? sí, me parece que tiene como que hay muchas energías y muchos climas en el libro, y sí están como ubicados de alguna forma, sí, con una idea de que vaya increyendo, después tenemos un descanso, después volvemos a subir, después, ¿no? Es como, es un poco un viaje,
y me parece que cobra sentido cuando se lee en todo, ¿no? Algo de eso también pasa. Cuando uno lo termina, recién ahí termina de advertir un poco cuál era la idea del libro. Eh, Justamente por la curiosidad y por el interés que me despiertan los libros y las maneras en que se arman los relatos, es que me interesaba preguntarte sobre este juego emocional, sobre, ¿vos notás que una vez que salió el libro, una vez que el libro cobró vida entre el público, esas sensaciones en vos fueron cambiando? Sí, de alguna forma a ver, la gente, los mensajes, pasa algo muy raro, que es que generó como una especie de lectura muy activa. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente, después de leer el libro, va a su caja de fotos, va a sus archivos fotográficos familiares, y se los pone a ver, digamos, este, los piensa, ¿no? Digamos, se los pone a pensar, cosa que antes no. Entonces, me llegaron infinidad, no solamente de mensajes en ese sentido, sino también de fotos con el libro, ¿no? O sea, una foto del libro rodeada de fotos familiares, que son ya como cosas, o sea, piezas artísticas hermosas también, que me gustaría hacer algo con eso, porque la verdad que es hermoso, hay un montón. Y, y, y entonces, digo, volviendo a tu pregunta, algo de eso, algo de lo que el público, de los lectores más que el público, devolvió, me hizo, sí, me hizo ganar seguridad. Dije, bueno, estaba en lo cierto, digamos, este era un libro que podía llegar a gustar, algo así. Y también me impresiona cómo se va enganchando cada uno con diferentes historias, ¿no? Eso también es muy raro, porque además tiene que ver eso, cómo repercute en cada uno de los lectores, cada una de las historias. Y sí, hay algunos favoritos así medio ganadores, pero en general pasa esto que hay mucha diversidad según el lector, según la edad, según este, la formación que tenga. Ha tenido este, mucho movimiento entre los fotógrafos, entre las escuelas de fotografía también. Hubo algo ahí que yo no me imaginé eso, la verdad. No sé por qué, pero me sorprendió muy, muy gratamente toda esa cuestión. Una de las cosas que más me sacudió de esto es que soy poco propenso a andar creyendo en cuestiones esotéricas. Digo, con todo aquello que no me puedo explicar, pero tampoco soy necio y las voy a andar negando. Ujú. Eh, el fenómeno interesantísimo, adicional a todo esto, es otra pata no visible de la fotografía. Ese mundo de las fotografías perdidas, de las fotografías por encontrarse, sus mensajes, los deseos involucrados en eso, todo ese cruce de cosas que terminan siendo patas no visibles de la fotografía, o al menos no para los que laburamos en fotografía, que sabemos que existen, pero no. ¿Recibiste mucha vuelta por ese lado? ¿Mucha gente te cuenta sobre esos hallazgos y sobre lo que pasa? Sí, Porque bastante, digamos, de sacarlo, de publicarlo, sí hubo algunos mensajes en ese sentido. Mucho, che, pero tenés que hacer el volumen 2, mirá la historia que tengo. Algunos ya me habían quedado afuera, algunas historias, ponele 3, que no entraron en el libro, porque eran historias muy complejas de narrar. O sea, eran muy buenas, tenían todo lo que se necesitaba, digamos, pero eran más difíciles porque tenía más desarrollo en el tiempo y más personajes. Bueno, no las pude resolver, pero a partir de la salida del libro, me mandaron algunas de esas historias, y de alguna manera confirmando la hipótesis un poco del libro, ¿no? Que es que no es mía la hipótesis, en realidad es una frase con la que termino el libro, que es de Susan Sontag, que dice: las fotografías son quizá el más misterioso de todos los objetos. Y bueno, coincido, ¿no?
y en ese misterio que tiene la fotografía únicamente, o sea, no lo tiene otra cosa, para mí es únicamente la fotografía, también es una de las marcas del texto, porque de alguna manera quise que ese misterio, esa cosa medio inexplicable, azarosa que tiene la fotografía, también estuviera en el texto, ¿no? Como traspasar esa idea a la manera de escribirlo. O sea, que quería decir con esto que en general los textos terminan con una especie de revelación o de no sé, resolución a través de una foto. Y por eso digo que son únicamente las fotografías las que pueden lograr eso. Y es algo que no sé si lo tenía tan claro antes de escribir el libro, ¿no? Y lo tuve claro teniendo un montón de historias en ese sentido, digamos, en donde hay hallazgos que nadie explica, pérdidas, vueltas, o sea, pérdidas, encuentros, toda esa cosa que no tiene mucha explicación. Por eso está bien lo de esotérico, es como, bueno, supera un poco la lógica, ¿no? Te imagino súper lógica. Mm, Tu descripción o la manera en que te nombras archivista es una característica de muchos y muchas archivistas. Eh, la habilidad para, bueno, la manera en que haces lo que haces mm, me hace suponer un vestigio de algunos detalles que me interesan en la fotografía también. mm, ¿Cuáles son los deseos que impulsan a una persona a fotografiar eso y no aquello? claro. Para mí, esa danza de deseos es sumamente fructífera, jugosa. Pueden aparecer muchas cosas, como en las imágenes, como Ujú. todo eso. Y una vez que vas en procura de construirlas, más allá de cómo te salga, la satisfacción por el logro o la frustración por lo que no fue hasta ahí, te cambia de repente la idea de lo que estabas buscando. ¿En qué te cambió haber cerrado el libro y lo que la gente te devuelve ahora? No, bueno, fue muy ¿Qué, importante hacer este qué libro. cambió en vos? Fue muy importante. Primero por eso que te digo que iba pasando de libretita en libretita, muriendo y renaciendo. Este, y no hay nada más triste que los proyectos inconclusos, ¿no? O abandonados, me parece. Hay algo de eso, a mí me volvía, ¿no? Como la idea, no, pero yo esto lo tengo que hacer, yo sé que va a estar bien. Me costaba mucho concretarlo, me costaba sentarme a escribir, que es un laburo muy difícil y en mi caso para nada disfrutable por momentos. O sea, no es algo que a mí me resulte fácil, como me resulta muy difícil escribir, eso quiero decir. Es algo que quiero, que me gusta mucho, que cuando lo logro me gusta mucho, pero me resulta muy difícil. No es que escribo así como si nada. Entonces digo, para mí fue muy importante en muchos sentidos el laburo, el libro, porque concretó una idea de hace mucho tiempo, porque superó mis expectativas con el resultado, porque salió también en un momento súper extraño de la vida nuestra, que es esta pandemia, entonces hubo un recibimiento también muy bueno, y yo creo que tiene que ver con el tipo de libro que es, porque también es un libro que habla de un pasado reciente, pero que se está yendo, digamos, es cada vez más difícil encontrar fotos de papel tiradas en la calle. Va a ser cada vez más difícil encontrarse con ese mundo material, ¿no? Que se nos aleja un poco en este momento, sobre todo ahora, donde todo es absolutamente digital, donde la fotografía era un acontecimiento y no una extensión de nuestro cerebro, digamos, ya uno tiene que pensar en otro tipo de vínculo con la fotografía, ¿no? El vínculo del siglo XX es completamente diferente. Entonces digo, yo me formé ahí, me pasé horas y horas en laboratorios fotográficos, tenía uno en mi casa, y yo celebro haber tenido esa vida previa de esta vida digital. Lo celebro mucho porque entiendo que ahí también aprendí a mirar, por ejemplo, a saber que tenía 36
fotos y no ilimitadas. Entonces digo, ese tipo de aprendizaje, ¿no? De cosas que uno, con la que uno se forma, me parece que me ha hecho más observadora para ser fotógrafa y también para ser escritora en este caso, porque me parece que es lo mismo, digamos, es lo mismo aplicado a distintas disciplinas, digo, para sacar una foto y para escribir un texto hay que tomar decisiones, hay un montón de decisiones que hay que tomar, dónde pararse, qué mostrar, qué no mostrar, qué queda afuera, qué queda adentro, el punto de vista, ¿no? En ese sentido es muy parecido, pero la fotografía tiene una cosa que el texto no, y es el azar. Digo, uno puede medir la luz, saber con qué lente vas a sacar la foto, podés incluso saber qué va a pasar a nivel luz, sabiendo qué cuenta vas a hacer, ¿no? Qué diafragma, va a pasar, sabés cómo va el resultado más o menos, pero puede haber un efecto de azar, ¿no? Donde hay, o sea, que es justamente eso, la fotografía, el momento que vos no viste, y ahí después a ver qué pasó, en el momento en que vos apretaste el botón y qué imprimió. Bueno, eso lo tiene únicamente la fotografía. Por eso creo que es un objeto también muy misterioso. Y también porque tiene una doble cosa. Por un lado es un objeto que tiene adentro una imagen de un momento que pasó, de un momento que por ahí uno vivió, pero además la foto, papel, empieza a tener su propia vida. Es una foto, es un objeto, que también tiene vida, que va pasando, no sé, de generación en generación, o uno lo encuentra en la calle, o digamos, al ser un objeto material, y esas fotos son todas materiales, digamos, las del libro, tiene eso, tiene la posibilidad de que le pasen cosas al objeto foto también. Entonces, bueno, no sé, me perdí, ya que estaba diciendo, pero básicamente que o sea, que hay algo del misterio y del azar que está en todo el libro, ¿no? Que atraviesa todo el libro y que tiene que ver con eso para mí, con la magia de la fotografía. Yo te veo como una reivindicadora de un montón de bastiones eh, de la historia, de nuestras raíces, de nuestra ideología, en tiempos en los que se supone que se puede vivir sin ella, ¿sí? Como, como si fuéramos, qué sé yo, vivir sin oxígeno. Eh, Reivindicando todas estas cosas, supongo que haber llegado al cierre, haber llegado de alguna manera te relajó, te, Ujú. dice, "Uy, ya pasó". Desde que salió a la calle y empezó y pasó, vino la vorágine de las notas, de las charlas, inclusive esta, de lo que venga, de a quién más y todo eso. ¿Vos notás que cambió tu deseo, tu fuego interior, tu tema familiar, los viejos? ¿Estás haciendo alguna otra cosa que vos notes bien distinta? ¿Te cambió el deseo haber cerrado esto? Qué pregunta difícil, está buena. Algo se relajó, porque algo se fue ahí también. Hay mucho de mí en ese libro, no es solamente las historias personales o que tienen que ver con mi familia, las que cuento, digamos, no solamente eso, sino también algo relacionado con el deseo de que este libro fuera verdad, ¿no? Que este libro exista, que sea tangible, que uno lo pueda tocar. Algo se relajó ahí, algo sí, algo se relajó. Después, me da ganas de seguir un poco en este formato, no sé si con fotos o con otra cosa, pero a mí me gusta mucho, me di cuenta que me gusta mucho la cuestión de la no ficción, digamos, este tipo de relatos que están, en donde pasan cosas en donde relato cosas que efectivamente ocurrieron, ¿no? Siento que algo de eso se me confirmó, digamos, ¿no? No me interesa ahora, por ejemplo,
hacer ficción. Escribir ficción. Pienso que quiero seguir entonces toda esa parte me pareció muy interesante como método de trabajo, digamos. Encontré un método de trabajo que me gustaría replicar con alguna otra cosa parecida. No sé si hacer el tomo 2 de las fotos o de otra cosa, pero sí algo, y también sí, digamos, el reconocimiento de un montón de gente, ¿no? Un montón de lectores que me escribieron cosas maravillosas y la verdad que muy emocionantes. Sí, tuve como un espaldarazo fuerte de mucha gente y eso me pone muy feliz, no lo esperaba, sinceramente. Para mí es una sorpresa enorme que haya pasado todo lo que pasó con el libro. Pero sí, de alguna forma pienso que sí, que algo, o sea, algo del tono, de cómo está escrito, algo del registro, ¿no? Quedó como una marca, está bueno, para seguir investigando, digamos. El libro que lo está mostrando Laura en su ¿Mm? computadora, que no me presta su computadora. Son cosas, viste, que pasan en una familia. Sí. Eh, eh, Ese libro que está requete bueno y que les contaba antes, que va teniendo climas que van subiendo y bajando, vos que sos tan buena y tan amable, ¿nos podrías contar por qué planeaste esos crecimientos de las tensiones? ¿Por qué vamos pasando de uno a otro? ¿Con qué criterio? Porque nosotros Sí, queremos también que nuestros libros salgan como el tuyo. sí, digamos que lo que había son 15 capítulos, 15 historias, y todas tienen como su particularidad, ¿no? O sea, son todas bastante diferentes, si bien tienen un montón de cosas que las unifican o, no sé, las hacen parecidas, comparten algunas cosas y son muy diferentes, ¿no? Eh, Algunas historias están más enfocadas en lo que es un archivo social o político, otros claramente en archivos personales, ¿no? Simbólicos, no sé, es como si cada una de las historias abarcara un, un, un no sé, algo específico, ¿no? Que no tiene la otra. Para mí hay algo medio complementario cuando uno va recorriendo el libro. Entonces traté justamente de que estuvieran todas separadas, digamos, las que hablaban de política, las que hablaban de cuestiones personales. Y ahí un poco vuelve a pasar eso, que es que una misma foto, que tiene un origen político, se vuelve personal o al revés. Una foto personal se vuelve política o se vuelve simbólica. Algo de eso pasa, de ese orden. Los relatos son todos breves, son muy cortitos, ¿no? Entre 2 y 3 páginas como máximo. Y la idea es que una vez que uno termina de leer, aparece la foto, como para seguir el diálogo, ¿no? Y no, no sé, para mí la foto viene como a confirmar o a refutar algo de lo que se dijo en la historia, ¿no? Entonces, hay como una experiencia también nueva en ese sentido, que es leer la foto y después verla la foto, ¿no? Una cosa así. El libro tiene mucho que ver también con mi profesión, digamos, hay algo de eso. Digamos, yo quería escribir, ¿no? Yo me distancié un poco de la fotografía en un momento de mi vida porque empecé como a estar medio cansada del tipo de trabajo que tenía que hacer, o bueno, durante muchos años trabajé en fotografía y dije, bueno, ese concepto tan nuevo de reinventarse, y quise que fuera escribiendo, que era una especie de fantasía y una especie de pendiente que tenía medio eterno, pero también pienso que para escribir uno tiene que escribir sobre aquello que sabe. Entonces, el universo fotográfico yo lo había recorrido mucho desde muy chica, primero porque mi mamá fue fotógrafa, después porque trabajé en muchos lugares relacionados con la fotografía, desde archivos
diarios, medios de comunicación, siempre haciendo cosas diferentes, ¿no? Empecé trabajando en Clarín en edición fotográfica, yo era muy joven, tenía 20 años, y tuve un laburo ahí que fue muy bueno, que es, yo recibía los rollos de los fotógrafos todavía que trabajaban en rollo, entre el 95 entre el 97 y el año 2000, y entonces yo los tenía que editar y darle a la persona que escaneaba el material para subirlo al diario, ¿no? Para pegar la fotito en el diario, digamos. Y eso me agilizó mucho el ojo, porque aprendí cómo un fotógrafo administraba 36 fotos. Entonces, estuve del lado de la edición, después estuve del lado de la fotógrafa, después estuve del lado del archivista, como que de alguna manera estuve eh, en todos los sectores, en todos los lugares, ¿no? Que había para estar en la fotografía. Por eso tal vez me cansé, porque estuvo muy intenso. Pero una vez que logro sacar un libro, casualmente es un libro también sobre fotografía. Entonces, de alguna forma pienso que no me había cansado tanto como pensaba de la fotografía, simplemente necesitaba otro encare, el último, que en todo caso es escribir sobre fotografía. Eh, Eso me parece que pasó. Entonces también algo de... En este libro están todos mis trabajos, está todo mi recorrido, está todo lo que yo encontré en la calle, que es algo que tengo un alma medio cartonera, de fotográfica, pero no solamente de las fotos, sino también de las historias, porque fue así que las fui juntando, ¿no? Como en un sobre, a ver qué sale, a ver cómo termina esto. Y bueno, terminó en el libro que bueno, ¿qué es esto exactamente, no? Pero creo que que tuvo mucho que ver el recorrido que hice para poder llegar a este libro, o sea, el recorrido profesional, que mi mamá ya ha sido fotógrafa, y todo ese tipo nada, de cercanía permanente a la fotografía, ¿no? Ahí está, sí, claro, ahora, sin silenciarme. Hay, hay una relación claramente familiar entre Mm, las fotos eh, y entre las piezas. Considerar a la fotografía como una mercancía más, ¿sí? Que se mueve, que va y que viene, y que en algún momento dispara en quien la observa esa sorpresa, esa, ese vínculo con algún piolín que tira de algún lugar de adentro, que por alguna razón está enganchado con alguna tripa y hace que la panza nos haga... ¿Sí? Ese, ¿qué pasa? O eso que pasa con algunas fotos. mm. En el trabajo, ¿te pasaba seguido? ¿Encontraste algún hilo conductor entre lo que te pasaba con el trabajo, qué tipo de fotografía, qué código? ¿Encontraste algo? Yo como fotógrafa, decís. Sí, Eh, sí, bueno, anterior a este trabajo hice un trabajo fotográfico que se llama Fotos Tuyas, que es un trabajo que ahí sí era únicamente fotográfico, pero también hice como una especie de armadito. eh, a mí me pasa que hay muchos fotógrafos que no, a los cuales les parece que no tienen que explicar nunca sus fotos, ¿no? Algo del el epígrafe pareciera como una cosa eh, que desvaloriza la foto, como si no fuera necesario, no sé, como no se explica una foto. Yo creo que sí, que la foto es, o sea, a mí siempre cuando sé un poco más de la foto, cuando tengo alguna referencia, ¿no? De fecha histórica, de la historia o lo que sea, a mí me conmueve mucho más la fotografía. Entonces, para mí es importante siempre algo que nos explique, ¿no? Que nos deje afuera, ¿no? Esa siempre fue como desde mi punto de vista. Entonces, fotografiando hice este trabajo que se llama Fotos Tuyas, que lo que hizo fue fotografiar a 9 familias de desaparecidos y el vínculo que tenían con las fotos de los desaparecidos, ¿no? Es un vínculo muy fuerte que en muchos casos supera ampliamente el vínculo entre la foto y el
fotografiado supera claramente el vínculo que tuvo el familiar con el desaparecido. Entonces, digo, hay algo, o sea, el vínculo, perdón, del familiar con la foto es mucho más largo que el familiar con el desaparecido, o muchas veces ni siquiera se conocieron, como es una de las historias del libro. Entonces, a lo que voy con esto es que construí un ensayo fotográfico con 9 historias que también eran muy diferentes entre sí, ¿no? Algunos tenían una sola foto, otros tenían muchísimas fotos, otros tenían una foto rota, otros tenían fotos expuestas en la casa, otros en la billetera, ¿no? Como también es esto de cómo se relacionaban con las fotos. Y yo lo que hice fue pedirles a cada uno de los protagonistas que contaran en un manuscrito el vínculo que tenían con los desaparecidos y alguna cosa. Entonces se armó como una especie de historia en donde cada uno contaba el vínculo con la foto, y eso, si bien lo hice más desde el punto de vista fotográfico, tiene un relato atrás, tiene una historia, ¿no? Que para mí es importante, tiene un contexto, o sea, tienen fechas, tienen, digamos, se cuenta también la historia de lo que pasó. Por eso creo que, no sé, de alguna forma, si yo recorro mi trabajo más de fotógrafa, siempre me viene interesando lo mismo, de alguna forma, desde hace años, ¿no? Que es la foto material, esa foto material en contextos diferentes, la historia de esa foto material, la carga de esa foto material, como por ejemplo en el caso de las fotos de los desaparecidos, una foto que empezó como una foto de un cumpleaños familiar, se volvió una bandera, por ejemplo, ¿no? O una prueba de que esa persona existió realmente. Bueno, a mí me interesa mucho desde siempre ese registro o esas preguntas que nos deja la fotografía. Entonces, creo que si los pongo juntos, los libros, de alguna manera, es como una continuidad, ¿no? Desde eso, de eso que me interesaba. Después hice un trabajo largo también de registro de la ESMA, de la ex ESMA, en donde también trabajé los espacios vacíos, esta vez sin gente, y tratando de registrar qué quedaba de la ESMA en la ex ESMA, antes de una serie ¿cómo se llama esto? De reformas que se le hicieron a los edificios. Entonces tuve la suerte de ver cómo estaba todo antes de cambiar, ¿no? Cómo había quedado desde esos años. Y es un trabajo color que nunca había hecho, en formato grande, que fue muy difícil de hacer porque el lugar es muy inhóspito en un montón de sentidos. Es muy impresionante estar ahí también muchas veces. O sea, yo trabajaba ahí todos los días. El archivo de la Nacional de la Memoria funcionaba ahí. Entonces, de alguna manera quise fotografiar para poder estar ahí adentro, para aguantar. La fotografía fue como una forma de inventarme un plan para que no sea tan terrible estar todos los días en la ESMA, por ejemplo, ¿no? Y ahí, digo, encuentro eso que me preguntabas de la fotografía. Ahí, viste, yo no es que tengo muchísimos trabajos, no es que estoy todo el día sacando fotos. Se me ocurren ideas y las hago. Es un poco así mi forma de trabajo. No es que saco, no tengo esta cosa muy de, de salir con la cámara, por ejemplo, ya no lo hago más. Pero sí me gusta, si tengo una idea, como llevar ese concepto y decir, bueno, voy a hacer un trabajo sobre tal cosa y cerrarlo, no sé, algo así. Básicamente eso. Esa forma de trabajar es posterior a tu trabajo en el archivo de ESMA, tiene que ver con el trabajo que hiciste con Lucila Quieto, con... Y sí, lo de Lucila, eso que encontramos ahí es un poquito anterior. Primero tuvimos ese hallazgo tremendo, y después empecé a hacer el trabajo de ESMA, sí. Fue primero eso. Pero en definitiva me parece que también el de la ESMA
tiene una cosa de registro, pero también tiene una cosa bastante personal, de proyecto personal. Estaba atravesando yo un duelo, mi mamá se había muerto hace muy poco, entonces creo que esas fotos, si bien son un registro de la ESMA claramente, ¿no? Son fotos muy nítidas, con una calidad muy grande, porque las hice en formato medio y qué sé yo. También son unas fotos de mis espacios vacíos y de un momento muy triste, entonces creo que también para mí son las fotos del duelo de mi mamá y son las fotos de la ESMA, ¿no? Es como una cosa que nadie tiene por qué saber, pero yo lo cuento porque me parece que cuando uno está atravesado por una situación así, o por algo tan fuerte como eso, digamos, las emociones están en todos lados, están en todo lo que uno hace, ¿no? Y hay que dejar que eso ocurra también, me parece que está bueno que eso sea un valor agregado al trabajo de cada uno, ¿no? Eso también me parece. Conozco muy bien ese recurso de valernos de la fotografía para que nos ayude en la vida, sobre todo en esos momentos aciagos, ¿no? Saber que nuestro equipo o nuestra fotografía son el bastón para que nos aguante. El punto que me dispara lo que me estabas contando tiene que ver con que hay una presunción generalizada de que la fotografía fotografiaría solo el presente, o que funcionaría como una especie de ansiolítico toda vez que permite registrar aquello que yo digo que voy a hacer. Habrás escuchado de gente que sabe antes de ir a hacer la foto qué fotos va a hacer. Mm, De hecho, es más o menos lo que vos me estabas contando. Aunque no sepas exactamente qué foto, me estabas diciendo que no, yo planeo, voy y ejecuto. mm, Ahora, fíjate que esta idea aparentemente popular de que la fotografía se hace para calmar eso que quiero atajar, agarrar del futuro, para sujetar el presente, y que es todo inmediato, 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 con este tipo de mirada y con tu reivindicación, que la repito, volvés a traer a la fotografía como pistas, como llaves que se agarran del pasado continuamente para vivir mejor lo que nos está pasando. ujú, sí. Esa, ese vínculo entre lo que vendrá y lo que fue. Mm, Esos puentes temporales. mm. ¿Vos ves que en términos de lo que nos está pasando como sociedad y como fotógrafos y como observadores de la fotografía, esté cambiando? Bueno, yo creo que sí, que todo está cambiando todo el tiempo y eso es muy angustiante, por lo menos para eh, una persona formada como en el siglo pasado, como yo, y que valora, ¿no? Digamos, toda una serie de cosas que, quiero decir, la fotografía se ha precarizado mucho como fotógrafo, como profesión, ¿no? Es muy difícil todo en este momento, mucho más que hace 30 años, 20 años, o sea, eso es muy impresionante. Todo creo que se precarizó, pero bueno, la fotografía está en un momento muy difícil porque al existir esta idea de que todos podemos sacar una foto con el teléfono y que no, es más importante la inmediatez que la calidad y toda esta cuestión de que no importa, o sea, ya, digamos, ¿no? La imagen de autor, o sea, todos hacemos fotos lindas con Instagram, ¿no? Y además la cantidad de fotos que producimos y la cantidad de fotos que vemos por día, ya nos ha dejado anestesiados directamente con respecto a lo que puede o no conmover de una foto, ¿no? A mí son contadas las veces que paro en Instagram y algo realmente me conmueve. Y en general, casualmente, es una foto antigua. No falla eso. O sea, cuando hay una foto que tiene una calidad superior, que se nota el grano, que se nota todo eso,
y que habla de una época que ya pasó, a mí me conmueve, pero no por una cosa nostálgica de todo tiempo pasado fue mejor, aunque parezca esto que estoy diciendo, sino porque algo de, digamos, a mí me emociona que eso, que antes la fotografía era un acontecimiento, ¿no? Y que uno tenía que calcular, digo, no sé, tenías 12 cuadritos, 24 cuadritos, 36 cuadritos como máximo. Y esta idea de lo infinito y de lo inmediato nos modificó. O sea, somos mucho más ansiosos, somos, qué sé yo me acuerdo una vez en un recital, yo iba mucho a recitales cuando era chica sacando fotos. Me acuerdo que fui a un recital de Fito Páez, y milagrosamente me dejaron acercarme casi al escenario, y en un momento yo estaba sacando fotos tímida, tenía 15 años, estaba ahí con todos los grosos que sacaban fotos del rock, ¿viste? Y a todos admirados, qué sé yo. Estoy ahí y Fito Páez viene, pero se acerca a mí directamente, porque se ve que me vio ahí con cara de susto. Le empiezo a sacar fotos, me hace caras, todo, dije, listo, ya está. Y termino el recital, 12 de la noche, voy a mi casa, revelo el rollo, no podía más de la ansiedad, imagínense esto, no saber, o sea, esta instancia del archivo, del rollo, bueno, preparar los químicos, me acuerdo, 2 de la mañana, hago así, así. Por supuesto que estaba fuera de foco, pero muy fuera de foco, por los nervios. No estaba la foto, nunca la tuve, no la tuve, me la perdí. Bueno, me pasé esos 3 horas teniendo la sensación de que estaba fuera de foco, pero diciendo capaz que la pegué, porque no veía nada, porque estaba oscuro, porque, bueno, no la pegué nada. La foto, hace un tiempo la publiqué también en Instagram, así como estaba fuera de foco, y conté esa anécdota, y fue muy gracioso, porque claro, o sea, ahora eso no te puede pasar, ya no te pasa, o sea, vos, entre el autofoco, el que lo ves en el momento, lo chequeás y lo repetís y todo eso, ya no te pasa, no hay manera de que te pase, o sea, tenés que ser muy malo para que te pase así, que no tengas un cuadrito. Bueno, a mí me pasó. Pero esa frustración, ese aprendizaje, eso de tener tiempo, o sea, de tener que esperar y de no saber, me parece que es algo que perdimos, claramente. O sea, a nivel oficio, buenísimo, ¿no? Obviamente que era súper engorroso. No estoy en contra de lo digital en ese sentido, pero a nivel romántico sí, lo hemos perdido claramente. Todos tenemos muchas de esas, ¿eh? Todos tenemos muchas de esas. Es más, hay gente que ni lo nombra. Supone que silenciar eso lo haría Claro. fotógrafo per saltum, ¿no? Pasó todo y digo, oh, acá estoy, mirá, y soy per saltum, como dicen en la tele. Eh, Esa cuestión de amanecido fotógrafa o amanecido fotógrafo, eh, vos viste que no sucede, en ningún caso sucede. No hay disciplinas que lo permitan. Mm. ¿Qué puntos fuertes notás que atravesaste en tu aprendizaje en esto? ¿Cómo los medirías? ¿Qué te pasó importante en tu aprendizaje en la fotografía? Bueno, eso de no saber cómo te fue y de manejar la frustración y de saber que hay mucha adrenalina en ese momento porque decís, claro, no, es ahora o nunca, o también me acuerdo de la sensación de estar especulando porque decís, uy, no puedo terminar el rollo porque si me agarra el cambio de rollo en la mitad de no sé qué, también no llego. Esa era otra también que pasaba, que se te terminaba el rollo y te perdías la foto importante. Me pasó también 20 veces, obvio. Eh, Eso ya no pasa, porque nunca te quedas sin rollo. Bueno, en ese sentido, buenísimo. Pero en el momento de aprender me parece que fue útil aprender así, con esas limitaciones, porque después uno empieza entonces a utilizar las facilidades de lo digital, las aprovechás una vez que ya aprendiste, equivocándote 20 millones de veces, velando las fotos, otras también, velando las fotos, cosas inexplicables que uno hace
poniéndole fijador en vez de revelador primero, entonces después, bueno, ese tipo de episodios, claro. La foto de tu vida la perdiste. Pero también aprendí mucho viendo cómo trabajaban los demás. O sea, eso me parece que también es muy importante. Ver cómo se ubicaban, qué hacían, dónde, y ver los cuadritos, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a eso, pero digo, ahí yo veía cómo en 36 fotos se resolvía algo, ¿no? Digamos, se resolvía una nota. Primero un plano general, después para un lado, para el otro, ¿no? O cómo veías la búsqueda del fotógrafo hasta encontrarla, la foto. Y nada, eso me dio aprendí mucho. Después, otra cosa importante es ver muchos fotos de los grandes, de los maestros, siempre. Hice varios talleres de historia de la fotografía, uno con Jorge Sáenz, otro con Eduardo Gil, eh, lujos, así como disfrutar mucho de escuchar a alguien que sabe mucho sobre esas fotos, que contaba cómo habían sido sacadas, que nos hablaba de técnica, no sé, de decisiones estéticas, todo eso, ¿no? Pero bueno, hay como mucho, yo creo que y también leyendo un poco más de grande, también leyendo a, a Susan Sontag, a Barthes, a John Berger, que ellos son muy buenos entrenando el ojo, ¿no? Te hacen como unos ejercicios, te dicen, mirá, o sea, también esa es otra manera de entrenar el ojo. Aprender a ver, ¿no? Eso. Yo me había planeado ser bastante más escueto y nunca me sale, nunca me sale. Mirá, yo lo que pretendo es que esto sea una charla abierta donde todos puedan preguntar. Claro. Por las dudas, y como me quiero callar la boca, no quiero dejar de contarte algo que pacté conmigo mismo hace muchos años. Cuando admiro a alguien se lo quiero decir. Me parece de miserable no hacerlo. Yo ¿Sí? también, a full. Alguna vez me lo callé, ¿sabes? Y eso es una boludez. Bueno, me encantó tu trabajo y me alegra mucho que estés aquí. Che, yo me Ay, voy a claro. callar la boca. El que le quiera preguntar, ahí la tienen, es la de la chica del pelo para un lado o para otro. Sí. Chao. Ajá. Juli, ¿se puede? Siga, siga, dijo la Molina. Dale, soy Seba con la cuenta de Jessy. Hola Inés, quería preguntarte cuando estás carente de inspiración, ¿qué buscas para que te venga un flashazo, una idea? No, no hay que hacer nada en ese momento, porque es peor. Hay que bancársela y esperar. Sí, o sea, cuando uno está obsesionado porque se le ocurre una idea, es el peor momento de la vida porque nunca no se me ocurre nada. Paso grandes momentos de no tener ningún tipo de inspiración y medio que hay que bancársela, me parece. Porque eso, pero sí, tal vez recurrir a cosas que nos gustan, a películas que nos gustaron, rever películas, cosas, consumir libros, películas, fotos, muestras, música, siempre es inspirador, pero sabiendo que si uno está muy obsesionado porque se le ocurra algo, es peor, siempre es peor. Así que hay que manejar la ansiedad y, para mí las ideas sí vienen como una especie de ovni que aterriza y no se sabe cómo cayó una idea. Después el trabajo es sentarse, no hay magia. O sea, el trabajo es sentarse, hacerlo y sí requiere mucha dedicación, mucha perseverancia, bueno, eso, disciplina, ¿no? Que es algo que también aprendí hace relativamente poco, porque uno tiene esa sensación de que uno, no sé, le cae una inspiración, ¿viste? Y se pone a escribir como si estuviera poseído, no, bueno, a mí no me pasa nunca. Eh, para mí eso es Perdón, un... Sí, ¿tenés una metodología después de que te cae la idea? sí, ¿Sabés qué es lo que tenés que hacer?
cuando te cae la idea, que es lo más importante y lo más milagroso de todo, hay que anotarla, no hay que confiar en la cabeza porque uno se olvida. Y yo tengo muchos cuadernitos que voy anotando cosas que van quedando, que parece que no, y después al final se convierten en algo. Los cuadernitos, o mismo las notas del celular, digamos, pero a veces uno está como muy activo para tener ideas, no para ejecutarlas, pero sí son como dos partes importantes del proceso creativo, me parece. Entonces, cuando eso ocurre, hay que aprovechar, no hay que olvidarse, hay que anotar todo, y estoy segura que después eso puede ser utilizado en otra cosa, transformarse en otra cosa, no sé, desde un ensayo fotográfico hasta, no sé, cualquier cosa. También está la idea de, o sea, otra manera, ¿no? Que no es tan organizada, y es salir a la calle a ver qué pasa. Es otra manera, y de repente, después de un montón de veces que saliste al mismo lugar y qué sé yo, te das cuenta que también tenés una unidad de trabajo que puede ser un trabajo, un concepto que esté unido por alguna idea, por algún sentimiento, por alguna cosa estética, no sé. Pero sí, básicamente eso, anotar, y una vez que ya más o menos, bueno, en el caso de la escritura, ¿no? Es muy específico. En el caso de la escritura, no hay manera de que salga algo bueno si no es con mucha disciplina sentarte y enfrentar esa cosa, esa típica cosa que es la hoja en blanco, que es una realidad que nos afecta a todos, y bancársela, y bancarse la angustia de que no salga. Y bueno, para el caso de escribir, leer, ¿no? Que es como la contracara de escribir, hay que leer un montón. Y en el caso de la fotografía, yo creo que lo mismo, ¿no? O sea, es como ver a los grandes, y eso nunca falla. Y darse cuenta cómo hicieron para contar determinadas cosas. A mí me gusta mucho ver libros enteros, ¿no? No fotos sueltas, libros enteros en donde uno ve el concepto por detrás, digamos, ¿no? Me parece que eso está bueno. Así que eso, básicamente. Muchas gracias. Ine, yo te quería preguntar, sale doble. ¿Cómo pueden conseguir el libro? Silenciado. Bueno, el libro está en varios lados, cada vez en más. Hay muchas librerías que lo mandan sin cargo, pero bueno, básicamente como va cambiando mucho, tienen que entrar en el Instagram de Paisanita Editora, y ahí están todas las librerías, en mi Instagram también, que es Inés Ulanovsky, y ahí se va viendo, según de qué lugar sean, cómo se puede conseguir. Pero está empezó en muy pocos lugares y se está distribuyendo cada vez en más ciudades, cada vez en más librerías, así que está bueno eso. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué consejo le darías a alguien que recién empieza, tal vez en la fotografía o en la escritura, o con cualquier proyecto que tenga que ver con los dos, alguien que recién empieza? Bueno, no sé si soy una persona para dar consejos, porque todo me ha costado, o sea, me cuesta mucho, trabajar, sentarse y trabajar. No hay mucha magia, es como horas sentado y enfrentando tus propios fantasmas. También hay algo de eso, ¿no? Hacer algo requiere mucho trabajo también contra uno mismo, ¿no? Porque hay tantas también ahora formas de abstraerse, de distraerse, ¿no? Es terrible la vida virtual, de esto los mensajitos, el WhatsApp, el coso, son como 500 millones de focos en donde uno se puede ir en un minuto.
Pero yo lucho contra eso, no es que estoy ya superada, lucho permanentemente, o sea, me cuesta cada vez más tener atención. Así que me parece que básicamente es un poco eso, de concentración, de tener un poco de disciplina, de decir, bueno, dejo el celular lejos durante un tiempo y me pongo. Con la fotografía es lo mismo, me parece que no hay que dejar de... que ahora es mucho más fácil, porque ahora no hay que pagar un rollo, entonces uno tiene más, más changüí para experimentar. Pero básicamente ver el trabajo de otros, me parece que eso siempre, y encontrar su propio, tu propia tu propio trabajo que te represente, que te haga sentir cómoda. En literatura se dice encontrar tu voz. Cuando encontrás tu voz, cuando encontrás una voz que te resulta cómoda, que decís, bueno, yo me siento representada por este tono, por estos temas, por lo que sea, que es lo más difícil en definitiva, encontrar la voz de uno. Y en fotografía, no sé, es como eso, encontrar tu marca. Y también otra cosa importante es ser organizados, o archivar bien, todo ese tipo de cosas que yo no hice, por ejemplo, y que lo padezco, que ahora tengo bastantes problemas de desorganización de archivos y todo, y una cosa muy, muy increíble y simbólica que me pasó, que es que estaba terminando este libro, que es un libro de fotos analógicas y de un mundo analógico claramente, y en ese mismo momento, mientras el libro salía y empezaba a recorrer, se me murió mi disco externo con todo mi archivo, con archivo de 10 años, que obviamente no tenía del todo backupeado, perdí un montón de cosas. Bueno, no lo hagan en sus casas, sean organizados y tengan archivos y copias. Digo, parece una boludez, pero es muy importante saber que esa disciplina los va a ayudar mucho a tener los trabajos organizados. Está bueno que los tengan también archivados y todo eso que no hice. Sí. Alguien más, alguien que tire y pegue, por favor. No me hagan ser tan evidente en mi ansiedad, por favor. Bueno, sigo siguiendo. Prometo no spoilear. Pero hay un capitulazo, para no decirle capitulito porque parece, viste que los diminutivos son perversos, es un tema que ya desarrollé alguna vez y no me parece este el ámbito. Hay un capitulazo sobre fotos de Daniel Muchut. Daniel es un fotógrafo de Chivilcoy, maravilloso. Maravilloso, sí. Maravilloso. Y en todos los trabajos de Daniel, tanto en la serie de Los Girasoles, quien no lo conozca, busca Daniel Muchut, fotógrafos, no debe haber muchos que se llamen así y se dediquen a la fotografía. No. Van a buscar, o se van a encontrar, posiblemente con un montón de series de su Chivilcoy, pero hay una serie sobre girasoles, una serie sobre perros, y tiene fotos de personas. Es muy probable que cuando lleguen al capítulo de Inés sobre el trabajo de Muchut, se encuentren, si pueden ver las fotos esas antes, que los girasoles, los perros, las personas, son para Daniel casi iguales. Está bueno eso. Son recipientes de su deseo. Su deseo de capturarlos, de preservarlos, de salvarlos. Y hay una posibilidad de fotografiar esas mismas cosas con otras miradas. Digo, hay espacios de Instagram que se la pasan fotografiando perritos, florcitas y personitas. ¿Sí? Bueno, sí. En la perversión del diminutivo una vez más. Esos tonos que se consiguen, y no hablo de sensitometría, no estoy hablando de grises, ¿sí? Esos tonos están puestos en los deseos de quien los ve y con suerte en los deseos de quien los puede reencontrar dentro de uno mismo. Esas puntas o esas puntas evidentes de algunos procesos creativos
te dejaron descubrir personas o trabajos que, digo, por tu trabajo en archivos habrás visto fotos de un montón de gente Sí. que no son tan conscientes de todo lo que tienen y hacen. Y sí, Daniel por ejemplo, es uno de mis fotógrafos más admirados, no solamente por la obra que tiene, que es impresionante, sino porque tiene muchas cosas también, y es que, por ejemplo, Daniel fotografió a Chivilcoy. Él nació ahí, y lo que fotografía es eso. Ahí hablábamos de fotografiar o hablar de lo que uno conoce, ¿viste? Y eso es muy bueno, o sea, es muy increíble en ese sentido, cómo él trabaja con eso, con su vida, ¿no? Es como, ese es el objeto de su obra, es todo lo que lo rodea. Bueno, yo trabajé con una de las fotos que él tiene, que es o sea, uno de sus trabajos que se llama La vida de Oscar, que es un trabajo, no sé, para mí merece un premio. Es justamente para mí el capítulo en donde yo encuentro la importancia de digamos, cómo la fotografía encuentra su objetivo más claro, ¿no? Ahí, en el trabajo de Daniel Muchiut es uno de esos casos. La importancia de la fotografía está dada ahí, en eso que él hizo. ¿Qué hizo? Registró durante 22 años a una persona. Eso. Nunca dejó de fotografiarlo durante 22 años. Y en esos 22 años pasaron un montón de cosas en la vida de ambos, pero sobre todo en la vida de Oscar, que es a quien él fotografía y empieza a conocer en la calle. Digamos, él es una persona que vive entre perros, bolsas de basura, es como una especie de gran personaje del pueblo que nadie quería ver, por un lado, pero que estaba a la vista de todos. Y Daniel, con una sensibilidad y una generosidad tremenda, lo ve, lo mira. Es uno de los pocos que lo mira, no solamente lo mira, sino que le saca fotos durante 22 años. No vamos a spoilear porque tiene muchas, tiene muchas vueltas el capítulo. Pasan unas cosas muy increíbles que parecen cinematográficas, de hecho lo son, pero es, digamos, solamente eso lo puede lograr la constancia, ¿no? Digo, ¿cuántos de nosotros empezamos trabajos y los abandonamos? Imagínense haciendo el mismo laburo durante 22 años, es muy poco frecuente, teniendo una paciencia, y solamente ese nivel de compromiso, ¿no? No solamente con la fotografía, sino ese nivel de compromiso con la persona con la que él estaba trabajando, logra un trabajo semejante, con esa sensibilidad y con esto que digo, con esta utilidad. O sea, es clarísima la utilidad social de la fotografía en ese punto. No es, digamos, es muy, muy concreta. Entonces, bueno, nada, por eso es una de mis historias favoritas, una de las que más me costó escribir también, porque tenía muchas partes y era muy difícil de contar. Pero sí, es sin duda un trabajo excepcional el de Daniel. Así que búscalo. A mí me encantó y estoy haciendo esfuerzos para poder decirlo sin que se me cierre la garganta. Hermoso, ¿no? Gracias. Hermoso. Pero es Daniel, ¿eh? Te digo que todo es Daniel. O sea, yo ahí lo único que hice fue solamente, nada, valorar lo que él hizo, pero nada más, o sea, no hice nada. Simplemente conté una cantidad de cosas que solamente alguien como él puede generar. Mirá, Concretamente le cambió la vida a un montón de personas. Es el ejemplo en donde la fotografía cambia la vida de la gente. No es muy habitual, pero ahí pasó. Claro. Mirá, justo sobre eso, y considerando que estamos viviendo en un mundo donde hay más espectadores que redactores, hay más gente dispuesta a ver historias ajenas que ser protagonistas de alguna, e inclusive de ser protagonista de la que cada uno nos toca ser, porque por más que lo quieras negar, estás protagonizando una.
Claro. Muchos personas no eligen ir a contarlo, ir a mostrarlo, ir a visibilizarlo. Más allá de los recursos y todo esto, ¿dónde encontraste las satisfacciones fuertes de contar estas historias? ¿Cuándo empezaste con eso? Porque digo, hay mucha gente que cree que es ponerse a contar por contar. Hay poca gente que descubre que esto es sumamente placentero. Mm. ¿A partir de cuándo te pasó? Y bueno, eso de que contaba un poco que me cansé de la fotografía y quise escribir, pero bueno, quise escribir sobre fotografía, y, y empecé a notar que había eso, que había como algo para explorar a partir de la primera historia, que es la primera historia del libro, que es un hallazgo en mi archivo personal. A partir de esa situación, yo digo, bueno, por acá, esa es una nota que hice para Radar, una primera versión de esa historia, que es el capítulo que se llama AMIA 1997, yo la publiqué en Radar hace, no sé, 7 años, no me acuerdo, creo que en el 2013, si no me equivoco. Y ahí tuve mucha repercusión con esa nota y dije, acá hay algo, ¿no? Como que ahí descubrí que podía ir atrás de otras historias, con estas características. Y nada, y también una cosa que me pasa que es que confirmo una vez que le doy la historia al protagonista, siempre se la paso primero para que chequee los datos, para que vea si entendí algo mal, digamos, siempre primero lo chequeo con ellos, ¿no? Para mí es importante que de eso que escribo, que ellos estén conformes, que no haya nada que les haga ruido, que digan, che, esto no es así. Y bueno, no pasa, no es habitual, no es que todo el mundo chequea pero sí yo necesito que eso sea así. Y entonces, cuando he tenido buenas respuestas en general, de mucho agradecimiento por parte de las personas de las que escribí, ahí dije, bueno, es por acá. O sea, como que ahí esa es la primera satisfacción que siento y que digo, bueno, buenísimo, es por acá, ¿no? Como que está bien, era lo que quería hacer, digamos, era lo que quería contar. Me alegra mucho. Sí, nadie se está quedando con preguntas. Sí, Yo veo Juli, que no yo sobre. me Ah, das dale, cuenta. dale. Bueno, Inés, yo no te conocía si no era a través de Juli que estoy cursando con él. Pero ahora que te escucho hablar veo que sos multifacética, o sea, y además sentís pasión por todas las cosas que haces. ¿Qué parte de tu formación es académica y qué parte es autodidacta? Y en todo caso, ¿qué ventajas y qué desventajas ves en la educación académica y en la autodidacta? Bueno, la formación de la fotografía es o sea, hice un montón de talleres y cursos a lo largo de mi vida, desde los 14 que empecé a estudiar fotografía, pero que ya sabía bastante porque mi mamá era fotógrafa, entonces la acompañaba mucho a sus trabajos y pasaba muchas horas con ella en el laboratorio, de muy chiquita, esto te digo desde los 6 años en adelante, como que eso también me marcó bastante esta cosa de yo estaba ahí en el laboratorio y decía, wow, este lugar es mágico. Y veía cómo aparecía una foto, ¿no? Cómo se armaba una foto en una cubeta de química y no lo podía entender. Y siempre fui muy fan de ese momento, del momento en el que aparecía la foto, que desde muy chiquita me parecía un planazo ver ese proceso. Después estudié fotografía en varios lugares y también aprendí mucho en los trabajos. O sea, te diría que más aprendí en los trabajos que en algunos talleres. Después, siempre me parece importante que tener un guía, o sea, es muy importante que alguien un ojo ajeno, porque es muy difícil ver tu propio trabajo. Eso pasa con los textos y con las fotos. Eso es igual. Entonces, saber que te digan, che, es por acá, esta está buena, esta no, un editor, un ojo editor y un ojo editor también en el texto también es importante. Después hice hice una maestría de escritura en un TREF, en la que la tesis fue este libro, parte de este libro en realidad fue la tesis para terminarla, y esa fue como mi educación más formal, que fue muy importante, porque de alguna forma yo ahí dije, bueno, ok, ya tengo
o sea, antes había sido más autodidacta la cuestión de la escritura, y ahí se me acomodó un poco todo, ¿no? Se me organizó tanto la escritura como la lectura, que es algo que es muy difícil de ser metódico, de ser organizado, es muy difícil. Entonces, pasó un poco, pero me parece que es una mezcla todo, la vida, o sea, como eso. Por ahí alguien una vez te dijo algo que te modificó y es una marca importante en tu trabajo, y también para mí es una búsqueda medio generalizada, o sea, por todos lados medio que hay que atacar. O sea, es importante la cuestión formal, es importante la autodidacta, es importante la experimentación, es importante ver el trabajo de los demás. Me parece que con todo ese combo se hace algo que puede estar bueno. Inés, mi pregunta es ¿por qué elegiste esa foto en la portada de tu libro? Gracias, todavía no he leído tu libro. Bueno, esa foto lo vamos a contar porque igual ya se sabe. Esa foto es mi abuela Eva, a quien no conocí, que tiene una historia medio trágica. Esa foto es del 41, estaba en Mar del Plata, y ella muere en el 43, 2 años después de esa foto. Así que es una foto importante por varios motivos, porque apareció el año pasado, por primera vez, no se sabía de que existía y apareció el año pasado, justo cuando estaba ahí terminando la tesis, así que apareció justo en un momento así. Y porque nada, queríamos una chica de tapa que fuera una buena chica de tapa, y fue mi abuela. Entonces hay como una cosa medio de círculo que se cierra, para mí también medio simbólica, digamos, después de la historia trágica que cuento, bueno, por lo menos le hice un pequeño homenaje, y está ahí en la tapa. Además es una foto hermosa, la verdad que es increíble, tiene una fuerza ella caminando así como, es muy impresionante. Esa es la chica de tapa, Eva. ¿Qué otras cosas les están quedando en el tintero? Mirá que se les ocurran a las 12 después. Aceleren el proceso. ¿Vos seguís fotografiando a tu familia por las dudas? Sí, fotografío cada tanto a mi papá y fotografío a mis hijos bastante. Igual ahora ya medio que se hartaron porque ahora tienen 14 y 11. En un momento era pobrecitos todo el tiempo, pobres, pobres, pobres. Y en un momento ya me prohibieron, el grande ya no me deja, por ejemplo. Qué desgracia. Qué Así que desgracia. sí, 14 años ya no Panchos hay le que creer. parece. Y también otra cosa que hice es que antes los tenía en las redes, tenía fotos de ellos en mi Instagram y las saqué todas, porque también en un momento abrí el Instagram, antes era cerrado, y toda esta cosa de la imagen, ¿no? Digamos, a quién le pertenece la imagen y toda esa cuestión. En un momento empecé a hacer ruido y dije, no sé, ¿por qué? O sea, estoy poniendo fotos de ellos todo el día. Además de ser una densa como madre, me parecía que tenía nada, que dejarlos a ellos con su privacidad también. Así que las saqué. Pero sí, y sigo teniendo el registro cotidiano con el celular, la verdad que no estoy sacando con fotos, con cámara. No estoy sacando Bueno, fotos. Pero está bueno, bueno y se te ve bastante feliz igual, a pesar de eso. Se te ve muy feliz a pesar de que... de estar haciendo pocas fotos. Digo, Ah, sí, sí. claro. Sí. Sí, bueno, feliz ahora en este contexto está difícil, pero no, sí, ya me parece más divertido hablar de las fotos que hacer fotos por ahí. Bueno, que yo no quiero estropearte la noche del sábado. Te agradezco muchísimo. Te repito eso de la admiración, ¿viste? Ese pacto que hice con No, me encantó Julián eso, Profundo. me encantó. Mira, hay una punta que me veo en la obligación de contártelo. Cuando escuché una entrevista que te estaban haciendo un domingo a la mañana en la radio, estabas hablando de algunas cosas del libro y justo se deslizó la historia de la foto de Diego. Ujú.
oh, mira, mira, justo Diego, que trabajaba en Magenta, bla, bla, bla. Y me quedó, y lo pido casi como una disculpa, ¿sí? A ver, el libro de la esposa de Diego, así veo con la de Diego, y lamento mucho haber antepuesto eso. Porque de alguna manera yo no me estaba ni imaginando de los méritos individuales enormes con los que me iba a encontrar. Nah, no pasa Si nada. ustedes se están encontrando con Inés ahora y todavía no tienen el libro, rajen a buscarlo. Rajen a buscarlo porque no deben quedar tantos, por lo que tengo entendido. Sí, hubo una segunda edición ya y el libro Ya están en la está... segunda. Muy Sí, bien, muy bien. sí, sí, sí. Sí, estamos en la segunda y está, sí, también está full la segunda, así que la verdad que sí, sí es increíble. Pero no me tenés que pedir perdón por eso ni nada, porque yo soy ¿Sabés muchas qué? cosas a la vez. Yo Fui siempre encontré ahí, una yo posición fui de ahí. género recontra fuerte y sólida en tu libro. Ah, sí, mira. Sí. Y por ahí es donde yo me doy mis latigazos. ¿Pero por qué? A ver, me interesa eso. ¿Por qué decís eso? No. Bueno, porque tu discurso de mujer supersensible, ¿sí? Eh, es sorprendente. Sorprendente. Porque aparentemente toca por caminos de la inteligencia temas que tienen que ver con la historia y parece que las cosas son las que importan. Lo que vos estás contando parece que las fotos fueron... Y en verdad, lo maravilloso de eso es el relato. Tu libro funcionó en mí como una sorpresa muy grata, muy grata, muy grata. Qué Porque bueno. iba en procura de una cosa y me terminé encontrando con otra que era mucho mejor. Digo, no había un prejuicio, para nada, yo no leo con prejuicios, leo a ver Mira, de qué va. justo ayer participé de un Zoom, de un grupo de lectura, ¿no? Que era un grupo de lectura que tenía mi libro, y yo entré de sorpresa, me pidió el docente que entrara de sorpresa al Zoom. Era como un momento emotivo. Entonces, una de las chicas me empieza a decir todo lo contrario, me decía, entré con todos los prejuicios del mundo, te googleé, quería saber qué habías hecho, quién eras, todo. Me cagaste, me encantó, me dijo, como que entró dijo, esto es un embole, me dijo que había visto el libro, de qué iba, qué sé yo, y dijo, esto es un embole, no, la verdad que para qué me lo compré. Y finalmente le gustó, pero fue muy gracioso porque justamente me dijo la palabra prejuicios, entré con todos los prejuicios del mundo y no pude con ellos. A ver, por eso me veo en la obligación de decírtelo. Yo me topé con el libro que Laura quiso tener urgente, ¿sí? Que Urgente. Laura, porque íbamos juntos en el auto cuando escuchamos eso. Entonces dijo, ¡oh, sí, qué bueno! Sí, mirá. Yo después quise leer el libro, porque aparte me contó sobre un capítulo, no viene a cuento. Y claro, ya eso, mirá. Y a ver, la foto el libro de Diego, de la hija de Carlos y de María. Y me mataste y es de ruin no decirlo. Bueno, Es de gracias. ruin, es de una Gracias. bajeza tremenda disimularlo. Hay que Bueno, decir esas cosas. sí, estoy de acuerdo. Total. Yo también yo mando mails cuando me gusta una nota, un libro, soy muy de decir, eso me lo enseñó mi papá, que hay que decir lo que a uno le gusta, admira, quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo. Corresponde si uno no quiere ser un pijotero emocional. Los pijoteros emocionales viven como se merecen los pijoteros. Claro. Y yo no quiero que me pase eso, y menos en un contexto así de pandemia, que si no te mata el virus, te mata el 511, que es un colectivo que anda por acá atropellando gente. Ya cuando te conozca te voy a contar. Tengo una hipótesis. Mis queridas y querides y querixis, a mí me gusta con X. Pueden preguntarle lo que se están pensando y dicen, ay, no, ¿qué voy a preguntar? La tienen ahí.
Si no, la dejo que se vaya a hacer su vida de sábado, que ahora tiene que pintarse, peinarse y salir a bailar, porque es sábado a la noche. Ojalá. ¿Se consigue el libro Fotos Tuyas? No, ese libro está agotado, es un libro que sacó la Secretaría de Educación en su momento, es un libro del 2006, así que no se consigue. O sea, tal vez en algún lado, pero no, tal vez en Mercado Libre puede llegar a ver. Hola, buenas tardes y mucho gusto, Inés. Me quedé pensando en algo que mencionaste, esto de la fotografía como una forma de soportar, no sé si usaste la palabra soportar, pero creo que fue soportar el estar en la ESMA, y después la fotografía y el duelo de tu mamá, y escuchándote, tenés como una faceta muy reflexiva, entonces pensaba si sentías, no sé si voy a poder formularla bien a la pregunta, pero si sentís que de alguna manera la fotografía te fue transformando, porque además o sea, naciste y ya estaba la fotografía ahí en tu casa, o si en la medida que te vas transformando lo vas expresando en las fotos, o si es bidireccional, no sé, se me vino eso a la cabeza. Sí, es cierto que la fotografía, que pensé mucho en la fotografía o sea, quiero decir, por ahí eso que decís de que soy reflexiva, es cierto, o sea, primero la tuve como una cosa muy natural familiar, digamos, como algo, como un universo que conozco, y a partir de eso tuve algunas, no tampoco unas grandes ideas, pero 2 o 3 cosas que pienso sobre la fotografía, y medio que las vengo pensando hace mucho. De alguna forma pienso que siempre tengo como las mismas obsesiones, son medio parecidas, ¿no? Fotos Tuyas es un libro que hice en el 2006, hace ya 14 años. Bueno, de todo pasó, de cualquier cosa pasaron 14 años, ya es un horror. Pero lo que digo es, también es un poco, es como la previa a esto, a este trabajo. Y es eso, es como un interés que tengo desde hace muchos años. Eso es un interés que me ha acompañado, ¿no? Pero es lo que decía antes, a veces escribiendo, o sea, primero fotografiando, después editando fotografías, después trabajando en archivos, y en ese caos que son los archivos, y después ahora escribiéndolas, pero sí, de alguna manera no puedo evitar que sí, que es como un camino recorrido con las fotografías desde la primera vez que fui a un laboratorio a los, no sé, 5 años, hasta ahora he recorrido un largo camino, en ese sentido. Gracias. No, de nada. Inés, si no hay más dudas, no hay más quejas, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo todo este tiempo, que hayas tenido tanto tiempo la cara sonriente. No es común, no es común, te quiero decir. No es Ya común. ya sé, y lo investigué, yo te investigué, que corresponde hacerlo, ¿no? Sí. Y digo, hoy es una raya al medio perpetua esta mujer. Y no, es más, hasta me enteré que tenías una serie de caras de culo, ¿puede ser? Exacto. Buenísimo es eso. Sí, Buenísimo. cara de orto se llama, perdón. No quiero Ah, poner- perdón. No, Es no lo quise tergiversar. Es más específico todavía. Sí, Claro. a ver, ¿qué años? Yo creo que fue el macrismo. Creo que es ahí, o tal vez empieza un poquito antes, pero no es, creo que ha sido casual. Tenía una cuenta en Facebook que no tengo más, y me sacaba autorretratos, o sea, caras de orto en lugares diferentes. Es un trabajo que hice que me dio mucha risa. Todo empezó porque todo el mundo me decía que yo salía demasiado seria en las fotos, y entonces dije, ¿querés seria? Toma. Y entonces exageré. Igual sigo saliendo igual, con esa misma cara, aunque ya ese trabajo está terminado. Así que eso es una marca de... Sí. Así que si me vieron sonreír y reírme, la verdad que la pasé bien, quiere decir.
Bueno, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Te agradezco de vuelta, beso y abrazo virtual y ojalá que en algún momento te cruce, ¿sí? Sí, ojalá. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por el interés, por venir, por las preguntas, por el cariño. Así que bueno, después, si llegan las fotos allá, hablemos, me cuentan, ¿no? ¿Qué les pareció? Buenísimo, Nena. muchas gracias. Gracias, abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Sí, cuídense. Muchas gracias. 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 Gracias.